Venezuela. Evolución histórica, resultados y consecuencias de su reversión inconstitucional. Como todos los miércoles, vamos a tener la posibilidad de interactuar con el doctor, pero al finalizar la conferencia a través del chat, sus micrófonos y videos van a permanecer cerrados. Nuevamente, también a nuestros coordinadores académicos les damos la bienvenida y nos acompaña el doctor Gustavo Villasmil, el profesor José María de Vierna, el profesor Ernesto de Blanco, quien le va a hacer la presentación formal. Nuevamente, gracias y bienvenidos. Doctor Villasmil. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Un gusto estar con ustedes. Un saludo a mi maestro. Me voy a permitir, con la dispensa del equipo coordinador, los colegas profesores, hacer la presentación de nuestro conferencista, con quien pues tengo un vínculo de afecto muy antiguo. En la evocación de una tarde que nunca olvidaré, a fines del año 98, siendo el profesor Boleta titular del Ministerio entonces de Sanidad, en que yo, su alumno, fui a visitarle allá al ministerio, esa oficina histórica del Pacho del Ministro, recuerdo, en el 5º piso, en el que tantas decisiones críticas, históricas, se tomaron para bien de la sanidad pública en Venezuela, y desde cuyos ventanales se presenciaba, se asistía, muy por el contrario, a un momento muy aciago para la historia de la República, que con las élites políticas, intelectuales, económicas, empresariales de este país, enfocadas en una agenda muy distinta, un pequeño grupo de venezolanos pujaba dando lo mejor de sí por rescatar esa institucionalidad republicana que tuvo en lo sanitario un aspecto tan central, tan fundamental. Salvarla, pues, en aras de, pues sí, reconociendo sus dramas, sus falencias, pues fortalecerla para restituirla lo que alguna vez fue. Y en lo que a la sanidad respecta, todo el planteamiento de la descentralización parecía encerrar buena parte de la clave necesaria para poder restituir la sanidad pública tan deteriorada como ya entonces estaba. Se venían ya documentando importantes experiencias en algunos estados, en algunos municipios, que hacían que la opción por la descentralización estuviese acompañada de un optimismo muy bien justificado, y por eso ese equipo que integró el profesor Boleta trató, dio lo mejor de sí por coronar ese esfuerzo con los resultados pues que ya el profesor comentará. Y de todo ello, por cierto, el presidente Caldera, en paz descanse, designó un ministro de Estado a cargo de eso, que fue el gran jurista venezolano Alan Randolph Brewer Carías. Quedó un texto que quedará para la historia. Los historiadores en el futuro tendrán que referirse, por lo allí documentado, a ese esfuerzo del cual pues nuestro conferencista de hoy fue autor de excepción. Desde esa vocación pues quiero dar la bienvenida al profesor Boleta, y sí hay un vínculo afectivo muy importante porque es un profesor directo. Para nosotros el afecto por los hombres que nos enseñaron a llevar el estetoscopio cuando éramos allá muy jóvenes, hace mucho tiempo, nos combina al cultivo de una gratitud que es infinita. En todo caso, celebro, más allá de la satisfacción personal que me trae pues esta comparecencia, el profesor Boleta hoy acá, celebro que este equipo de coordinación del que yo participo haga énfasis en la reflexión sobre aspectos como el que nos trae el profesor Boleta. La administración, el gerente de salud venezolano no puede ser un administrador ingenuo de realidades que no comprenda. Las realidades sanitarias venezolanas son profundas, complejas, no son unos y ceros. Un programa informático, hay complejidades profundas que es necesario comprender, que es necesario abordar en aras de poder reivindicar lo que alguna vez fuimos. Creo que tenemos un conferencista de excepción. Yo le saludo, profesor,
y de verdad que me emociona mucho que esté usted con nosotros en este esfuerzo. Con ustedes, el profesor José Félix Oleta. Gracias, doctor. Ya vamos a poner en contacto a nuestro doctor José Félix Oleta, que estaba allí. No sé si nos está... Ok, perfecto. Unos minutos, ya estamos conectando nuevamente con el doctor. En modo presentación, por favor. Sí. Ok. Estamos listos. Bienvenido, doctor. Le escuchamos muy bien. Bueno, nada, los detalles siempre de conexión. Me perdí la generosa presentación del doctor Gustavo Villasmil y espero poder en la grabación revisar ah, eh, sus generosas palabras. Y por otro lado, quiero agradecer a Liesa y a los organizadores de este diplomado esa gentil invitación para conversar con ustedes de un tema que parece olvidado en este momento y creo que es muy pertinente en un momento donde hay debate sobre muchas cosas trascendentales, muy especialmente el tema de la democracia en el mundo y muy particularmente en nuestro país. Y es el caso particular de la descentralización como herramienta fundamental, como herramienta utilísima para que los países sean democráticos y para que las democracias sean más efectivas. Así que yo le preguntaba un poco a los organizadores que cuál era el promedio de edad de los cursantes del diplomado, porque muchas de estas cosas parece que se han olvidado y las referencias bibliográficas cuestan un poquito trabajo. Y el material que yo les voy a presentar forma parte de una revisión, un poco de mis papeles y mis archivos y de algunos documentos que a lo mejor cuestan un poquito trabajo conseguir. Pero yo les voy a transmitir un poco la visión personal, la experiencia personal que me tocó en el desempeño de mi labor en el ministerio y la visión del problema de descentralización de una manera general, pero muy en particular en el tema de la salud. Voy a avanzar en la medida en que presentemos estos datos, me voy a detener en algunos aspectos y al final tendremos la oportunidad de conversar en profundo acerca del tema en general. Si uno quiere una visión esquemática, esa descentralización es un instrumento de políticas, de diseño de políticas y de ejercicio del poder, pero requiere acuerdos intergubernamentales porque es un proceso complejo que incorpora a las personas, a grupos diversos y que tienen diversas responsabilidades también dentro de la estructura del Estado. En particular, tiene que ver con el gobierno central, desprendiéndose un poco de poder, cediendo en aquellas competencias, en aquellas posibilidades que se puedan transferir a los gobiernos estadales y municipales, y requiere un elemento fundamental que es la participación de la comunidad. No tendría sentido que esto fuera un proceso burocrático de transferencia
de poderes y de capacidades si no hay la participación de los ciudadanos. Y el objeto fundamental es precisamente ese, más democracia, pero una democracia llena de elementos de valores, de equidad, de eficiencia, sobre todo de acceso a los bienes y servicios. Una cosa tan compleja requiere un marco legal y más allá un marco constitucional como norma que lo pueda dirigir. En ese proceso hay ciertas competencias que son fundamentales, que no se pueden delegar y que siempre van a formar parte de esas competencias sustantivas del nivel central, como es por supuesto la rectoría, la coordinación, los elementos normativos. Pero hay una serie de competencias que sí se pueden transferir para que eficientemente esos bienes, esos servicios le puedan llegar a la comunidad. En consecuencia, que sea más operativo el gobierno y que pueda proveer de una manera oportuna y eficiente esos servicios. Esta lámina resume un poco cuál es la visión completa de lo que yo le quiero transmitir sobre descentralización. Y voy a hacer hincapié, por supuesto, en unos aspectos generales, pero muy específicamente la descentralización de la salud o de los servicios de salud. Encontrarán ustedes definición de la descentralización en diversas partes, pero a fin de cuentas es la redistribución de poder o de poderes del Estado, dándole mayor autonomía y protagonismo a las regiones. Entiéndase, los estados, los municipios y con la participación de los ciudadanos de manera organizada a las personas en los asuntos públicos. Y esto es interesantísimo porque amplía el concepto de la distribución de poder. La descentralización implica también ese reparto de competencia hacia las regiones, llámese en un país, estado, llámese departamentos, regiones o municipios. Y por supuesto, eso tiene una dimensión política. Esa transferencia de competencia de un nivel a otro es fundamental. Pero le confiere, como digo, autonomía a las regiones en términos de los servicios públicos, para que no dependan del poder central. Eso acerca a los ciudadanos a las acciones del gobierno y al gobierno lo acerca donde están los problemas de la gente. Esa relación con la colectividad es fundamental y es uno de los elementos en donde se puede hacer mucho hincapié en este momento de tantas dificultades para el entendimiento de las partes del gobierno central con los gobiernos regionales y municipales. ¿Por qué se justifica? Bueno, porque el poder central creció de una manera desmesurada, concentró demasiado poder y se hizo ineficiente, se hizo incapaz para proveer a las regiones de una manera efectiva y eficiente los servicios. Se produjo una crisis de gobernabilidad, fundamentalmente en los años 80, y esto no solamente fue en Venezuela, ocurrió en numerosos países. Cuando estos países tendieron hacia estados más democráticos, se vieron en la necesidad de hacer reformas del Estado, modernización del Estado, y ese movimiento global de búsqueda de mayor democracia y participación tenía que hacerse efectivo a través de procedimientos como la descentralización. Por eso se propuso la descentralización en los años, al final de los años 80, y en particular lo vamos a ver en Venezuela. Obviamente la descentralización requiere el visto bueno, la voluntad de muchas personas, la voluntad política del nivel central, pero también de los gobiernos regionales. Requiere una definición exacta
de qué es lo que se va a transferir, hay una delimitación exacta de lo que se transfiere, de las competencias, y hay un conjunto de condiciones para aprobar los acuerdos de descentralización y transferencia. No en todas las condiciones están dadas para que esto se pueda producir. Por lo tanto, esto no se puede decretar. Supone una evaluación, un proceso complejo, donde las partes, de una manera progresiva, asumen responsabilidades y lo hacen a través de convenios cuidadosamente elaborados, que son los convenios intergubernamentales, en donde se acuerda exactamente los términos de esas transferencias y esas competencias que se van a transferir. Hay un propósito fundamental. El objetivo es alcanzar eficientemente el acceso a bienes y servicios, hacerlo con equidad, que exista la participación ciudadana, que promueva el bienestar social, que reduzca las amenazas cuando estas circunstancias son adversas, felizmente que pueda controlar la corrupción, muchas veces centralizada, y vemos obviamente que la descentralización es un medio y no un fin para mejorar esas condiciones de equidad. En resumen, incrementa el poder, da autonomía para la toma de decisiones, aplica controles en la ejecución de los recursos de manera eficiente, pero exige una responsabilidad de numerosas personas. Y esa responsabilidad traduce el buen gobierno, la forma de hacer las cosas, la gobernanza en términos generales, para que esos bienes lleguen a la gente. Hay objetivos específicos, como fortalecer los órganos centrales, por un lado, hacerlos una rectoría más creíble, más confiable, pero también a la vez delegar la ejecución de los servicios y las prestaciones a los estados y los municipios y hacerlo de una manera eficiente. Se fortalecen así el poder central y se fortalecen los poderes estatales y municipales, y se estimula a que esos grupos mejoren en su organización, en su capacitación, en los procesos de asesoría de recursos humanos, pero también de bienes físicos y financieros, y los estimula a trabajar con mayor transparencia, a conducir las actuaciones técnicas y administrativas ajustadas a normas y procedimientos que están diseñados dentro de los convenios de descentralización. Vemos pues que estas cosas se traducen en un mejor gobierno para una colectividad mejor atendida. Hay beneficios múltiples: el equilibrio del poder, la autonomía administrativa y funcional que va más allá de los estados y se ubica en los municipios, implica el rompimiento de una forma de Estado que se ha aplicado durante muchos años, son los sistemas centralizados, muchas veces autocráticos, y promueve la eficiencia y el protagonismo. Da facultad a las regiones, se obtienen procedimientos, habilidades para ejecutar los recursos, para promover la búsqueda de recursos propios, se legitima el poder regional y local. Todas estas cosas eran estímulos fundamentales para que aquellos que en algún momento tuvimos la responsabilidad de promover la descentralización. Se establecen nuevos retos, cosas que hay que aprender. Hay que redistribuir la equidad, hay que redistribuir los sistemas tanto desde el punto de vista social y territorial. No todos los estados son iguales, no tienen las mismas colectividades, no tienen las mismas culturas. De modo que estas cosas suponen particularidades que tienen que ser atendidas en un proceso de descentralización.
y se le da relevancia al trabajo y a la presencia política, por supuesto, de estados y municipios. Pero eso hay que aprenderlo. Muchos de nuestros alcaldes no tenían idea de lo que era la descentralización, y muchos de los gobernadores hasta habían firmado en algún momento algún tipo de convenio y no tenían idea de lo que podían hacer. Y eso supone una visión de preparación, de evaluación, de diagnóstico previo, de vigilancia y control del cumplimiento de los requisitos para la transferencia, para el cumplimiento de esas normas, y un proceso de coordinación de los servicios para que estos sean equitativos y justos. En el marco constitucional, debemos recordar, ese marco constitucional le da un valor fundamental al proceso de descentralización, y la Constitución lo dice en algunas de sus partes. Venezuela es un Estado federal descentralizado. La descentralización es una parte natural de desarrollo de nuestra Constitución a través de leyes orgánicas y a través de líneas fundamentales. Y supone el reordenamiento político y territorial de esas competencias, de las decisiones asignadas, que originalmente eran muchas al poder central y que ahora la Constitución, en su espíritu y en su letra, las transfiere. Vean, aparece en la exposición de motivos, aparece en el preámbulo, donde claramente nos dice Venezuela es multiétnica, pluricultural, es un estado de justicia federal y descentralizado para alcanzar el desarrollo de todos esos valores que nosotros queremos. Todas esas cosas están en el espíritu del constituyente y fueron aprobadas claramente en el año 99. Pero también aparecen específicamente en el artículo 2 o en el artículo 4. Vean, voy a citar rápidamente algunos de ellos. En el artículo 6, el gobierno es y será siempre descentralizado. Ojalá hubiera sido así. Bueno, y la idea era desarrollar políticas que no fueran solamente en el sistema público de salud, eran los aspectos fiscales, judiciales o de otros ámbitos de la administración de bienes y servicios. En el artículo 157 de la Constitución encontrarán ustedes un enunciado descentralizador fundamental, donde se le atribuye a los municipios y estados competencias que corresponden al poder nacional. Y en el 158 se le atribuye el carácter de política pública nacional y señala, entre otras cosas, profundizar la democracia, acercar a la población a los objetivos del Estado para que estos sean eficientes. Y en el mismo artículo, en el artículo 185 se define el Consejo Federal de Gobierno como el órgano encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo de esa descentralización. También contiene ese artículo la creación de un fondo de compensación interterritorial que estaba destinado a garantizar el financiamiento, las inversiones públicas para promover el desarrollo equilibrado de las regiones y la cooperación y complementación de políticas entre ellas. ¿Quién lo presidía? La vicepresidenta o el vicepresidente ejecutivo de la nación. Ese consejo tenía ministros, gobernadores, alcaldes y representantes de la sociedad organizada. Todo eso se desvió. Ese Consejo Federal de Gobierno tenía una secretaría, un secretario ejecutivo, tenía también el Fondo de Compensación Interterritorial para compensar los desequilibrios que hemos hablado. ¿Qué garantías se protegían? Bueno, el Estado federal, irreversible, el poder nacional no podía modificar las estructuras del poder federal, de modo que había una prevención de autoritarismo.
Y la descentralización tenía que ser sostenible y resguardar los equilibrios territoriales. Es un esfuerzo gigantesco para el desarrollo del futuro, para años. Y por lo tanto tenía que ser progresiva y acordada entre partes. Pero también tenía que ser flexible y adaptable a una diversidad territorial enorme. Habían previsiones constitucionales para la seguridad financiera, autonomía y equilibrio financiero de estados y municipios, aplicando principios de la subsidiariedad, la equidad y la coordinación, el desarrollo de haciendas estatales y municipales y la creación del Fondo de Compensación Interterritorial adscrito al Consejo Federal de Gobierno. Ese es el deber ser. Veamos un poco qué pasó y cuáles eran los antecedentes de la descentralización en salud. Mire, en el año 84 se desarrolló en el tiempo del gobierno de Lucinchi una comisión rectora del sistema de salud. Uno de los objetivos era tener la ley orgánica del Sistema Nacional de Salud para tener un sistema integrado. Y eso se discutió más de 3 años. Y se logró, finalmente, por unanimidad, una ley orgánica de descentralización, delimitación, transferencias, perdón. Se logró primero una ley orgánica del Sistema Nacional de Salud. Lamentablemente, esa ley no tenía la fortaleza financiera. Era muy ambiciosa, cubría muchos aspectos y en la práctica no se pudo desarrollar. Vinieron los eventos del año 89 y las demandas sociales, los conflictos que ocurrieron después del golpe de Estado, de los movimientos del año 89, y se creó como solución alternativa la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público para hacer efectivo esos cambios, esas reformas y esa modernización que requería el Estado. Y en particular, me tocó en el año 1998 promover la Ley Orgánica de Salud para hacer efectiva las ideas de integración del año 87 que no se habían podido ejecutar. Por eso la Ley Orgánica de Salud, vigente, por cierto, desde el año 98, contiene no menos de 4 artículos que están fundamentados, que están desarrollando las ideas de la descentralización. De modo que, si revisamos un poco los elementos que aparecen en la Constitución del año 99 sobre salud, bueno, obviamente el artículo 83 establece, en el caso de la salud, que el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará el sistema de salud público nacional de carácter intersectorial, descentralizado y participativo. Esto es importantísimo recogerlo, porque en este momento lo que tenemos es simplemente un fantasma, un sistema profundamente ingrato, ineficiente, injusto, incapaz de responder a las necesidades de la población, porque simplemente se ha abandonado el espíritu y la letra de la Constitución. Vean que decía la ley, yo llamo eso la ley del maestro Monbrón. Esa ley promulgada, por cierto, en el Hospital Vargas. Decía en su artículo 10, el Ministerio de Sanidad de aquella época, en forma progresiva, hará el proceso. Y en el artículo 29, definía competencias sustantivas que se iban a crear en el ministerio y definía los aspectos que se iban a descentralizar a través del sistema intergubernamental. En 2 palabras, se descentralizaban las actividades y las operaciones y se reservaba la dirección y el control de programas. En la ley
de orgánica de descentralización, también aparece la figura de la progresividad y toda propuesta que se hiciera tenía que ser sometida al Senado de la República a través de un proceso largo y complejo. Y a la vez había la posibilidad de revertir el proceso si no se cumplían las expectativas, si las partes no llegaban a acuerdo, de modo pues que era flexible desde ese punto de vista. Había varias etapas: el diagnóstico, el Estado y sus competencias a transferir, una evaluación operativa, era un procedimiento dinámico que podía durar hasta 1 año antes de firmar la transferencia, y acuerdos temporales que podían ser hasta de 2 años, donde había la obligación de rendir cuentas. Y había la figura, como digo, de la reversión de la transferencia en caso de incumplimiento. Aquí ven algunos de esos documentos que he rescatado de algunos de los archivos, facilitado por el exministro Pablo Pulido, donde aparecen los primeros convenios de coadministración y de transferencia, y todos pasaban por un proceso detallado: una comisión de alto nivel, la evaluación de propuestas, el análisis de la OCPRE, de la Oficina Central del Presupuesto, de la Oficina Central de Personal, Finanzas, en la evaluación del proyecto por Procuraduría Nacional y Cordiplan, la evaluación y dictamen del Senado y finalmente la firma de los convenios. Vean que era un proceso muy exigente, muy obligante. Aquí tienen, por ejemplo, el primer acuerdo de cogestión de fecha, estamos hablando del año 92, finales del año 92, son transferencias o acuerdos de transferencia que se produjeron entre el mes de septiembre y diciembre del año 92. Y cada una de esas cosas están detalladas para que cada una de las partes las cumpliera. La ley orgánica de descentralización sufrió una sola modificación en el año 2003 para aumentar el situado municipal, que era muy pobre, era un 10%, y se aumentó hasta un 20% en forma progresiva. Y se incluyó un mecanismo en donde el Ejecutivo le hace, el presidente de la República podía hacer transferencias directas del poder central a los municipios. De modo que se rompía un poco esa visión ordenada de las transferencias a través de ciertos escalones de la organización del poder nacional. Bueno, y aquí tienen un poco el resultado. Desde el año 1989, de esos preparativos, el inicio de los primeros convenios en el año 92, hasta el año 99, fueron 17 estados descentralizados con convenios firmados. Eso representaba el 88% de la población del país que podía beneficiarse de esos convenios en el caso de la salud. Habían 2 estados en proceso, en desarrollo de esos convenios, y habían 5 estados que todavía no habían podido alcanzar los niveles para la descentralización. Lo tienen ustedes en blanco: Amazonas, Delta, Barinas, Cogede y Vargas. Y en transición, Guárico y Portuguesa. Si uno hace un resumen, una línea de tiempo, estamos en el lado derecho de la lámina del año 87 al 99. Y vamos a ver qué pasó después. ¿Qué sucedió? Pues desde el año 99 en adelante no se ejecutó ningún proyecto de descentralización. Se elaboraron un conjunto de leyes, muchas de ellas fueron vetadas por el presidente de la República, y se paralizó el proceso. Y finalmente, entre el año 2007 y 2008, con la ley habilitante que se le dio al señor Chávez, se hicieron 66 decretos de
descentralización. Entre ellos, los decretos de la salud. Y eso ocurrió antes y después de la negación de la reforma constitucional. Y la idea, desde el primer momento, era aplicar un modelo totalmente diferente de lo que era el modelo democrático y que tendía hacia un plan socialista, que después se hizo ley, el desarrollo de la democracia protagónica con toda una serie de estructuras que no existían en la Constitución. De modo que esta línea de tiempo nos permite ubicar qué pasó particularmente desde el año 2007 y 2008 en adelante. Antes de pasar a eso, muy brevemente, algunos resultados. Hay algunos documentos del año 97 hasta el año 2006 que hacen evaluación de resultados. Los resultados fueron dispares. No todos los estados alcanzaron las condiciones ideales. Habían fallas para alcanzar las metas. Habían fallas en la capacidad de respuesta. Algunos estados alcanzaron las metas de ejecución presupuestaria y eso fue particularmente cumplido por los estados descentralizados. No los descentralizados que ni siquiera podían ejecutar el presupuesto nacional que se les había asignado. Y por otro lado, buscamos mecanismos para conocer la eficiencia del gasto en salud antes y durante la descentralización. Y para eso se utilizan algunos indicadores de salud, como pueden ser la mortalidad materna y la mortalidad infantil. En términos de desempeño, los estados descentralizados alcanzaron mejores condiciones de atención materna e infantil, tanto en inmunizaciones, en control prenatal, en el número de muertes infantiles y maternas. Muy brevemente, les presento láminas, no las he visto publicadas en ninguna otra parte, que fueron gentilmente entregadas por el doctor Jorge Díaz Polanco, fallecido ya hace un par de años, que trabajó intensamente en esto. Por cierto, IESA trabajó en algunos de estos trabajos de evaluación que se hicieron en los años 2000 en adelante, junto con otras instituciones del país, la Universidad Central de Venezuela. Y quiero señalar de este lado, donde dice TMI, la tasa de mortalidad infantil, y la utilización de un instrumento de evaluación, que son las tasas medias de reducción anual en esos tres lapsos, antes del año 89, durante la descentralización, y después del año 98-99, que aún habiendo descentralización no se ejecutaba. Y ahí vemos que los mejores resultados se obtuvieron en el lapso de la descentralización, tanto para la tasa de mortalidad infantil como para la tasa de mortalidad postneonatal, como para la tasa de mortalidad materna. En dos palabras, aumentaba la eficiencia, la equidad del sistema de salud, el proceso de descentralización. Eso era lo que nos transmitía Jorge Díaz Polanco con estas láminas valiosísimas. Y como paradoja, vean donde dice descentralización, en azul, la línea azul es la línea del indicador de efectividad. En aquella época, entre el año 90 y el 98, había una carencia enorme de recursos. Sin embargo, la eficiencia del gasto era sorprendentemente buena y el impacto, en este caso de la mortalidad infantil, se reflejaba en una mejor atención. Y la paradoja la ven ustedes en la línea roja que asciende, que es el aumento del gasto público desmesurado con créditos adicionales, con fuentes fuera del presupuesto, y la paradoja era que no se obtenía mejores resultados. La inversión no se acompañaba de una mejor condición de salud de las personas. Luego de esa aprobación constitucional viene la detención de esas leyes
no avanzan, y una de las leyes que no avanzó fue la nueva Ley Orgánica de Salud para poder poner en práctica y en ejecución los mandatos constitucionales. Y la reversión viene exactamente pues, en ese periodo, materialmente como un proceso acelerado hacia el modelo autocrático que hemos mencionado. Y la idea era el orden social de carácter socialista. Ajá. Y para lograr eso, y la democracia revolucionaria, pues aparecieron esas 66 leyes, decretos leyes, en solo 18 meses para alcanzar la sociedad socialista, y la Comisión Central de Planificación se transformó en una comisión autoritaria que se ejecutaba a través exclusivamente del poder nacional del señor Chávez. Más nadie podía participar en esa Comisión Central de Planificación. Bueno, la ley de reglamento del Consejo Federal de Gobierno era para construir una sociedad socialista, estaba desviada de lo que decía la Constitución. Y así por el estilo. Se crearon una serie de organizaciones en paralelo y de autoridades en paralelo, distritos motores para regir el sistema de comunas, y todo lo que es la representación organizada de la sociedad se transformó en un modelo exclusivamente de un grupo. Vean, por ejemplo, que acompañó la no aprobación de la Ley Orgánica de Salud. 24 de abril del año 2007, declaraciones del señor Chávez. Se acaba la descentralización del sistema de salud. Esta descentralización es la causa del desastre en que se encuentra la salud pública, por lo que se imponía su centralización. A eso nos opusimos con una carta pública que por supuesto nunca fue contestada. Y se acompañó luego de los terribles decretos de la creación del Sistema Metropolitano de Salud y la transferencia de los hospitales de nuevo, el área metropolitana, que habían sido, por cierto, los últimos en ser descentralizados, al poder nacional, al poder central. Y luego al Estado Miranda. Y esto fue muy doloroso. Y mi amigo lo recordará con mucha precisión, porque poco tiempo después fue director de salud del Estado Miranda. Bueno, se designaron jefes de gobierno, protectores de Estado, autoridades únicas de salud, y lo que hicieron fue usurpar funciones, duplicar funciones y competencias de los funcionarios que eran elegidos o que eran designados legítimamente. Así que Gustavo recordará esos amargos momentos del comienzo de su gestión. Bueno, la Constitución fue vulnerada. Lo volvimos a repetir públicamente, está publicado en Quinto Día, en relación con el contrato social de la salud que había sido vulnerado. Y las consecuencias políticas fueron múltiples. La regresión de esas garantías constitucionales, la intervención del poder nacional en potestades y competencias que no le correspondían, el retroceso hacia el sistema centralizado. Materialmente borraron a los estados y municipios para ejercer sus potestades y se afectaron finalmente los derechos fundamentales de los ciudadanos. Hubo entonces consecuencias sobre las libertades y derechos, se amenazaron las libertades de los ciudadanos mediante prácticas autoritarias, una inclusión social limitada por el abandono de las políticas públicas y medidas asistencialistas que permitían un mayor control político sobre la población, en este caso, en la provisión de servicios de salud. También la pérdida del derecho de los ciudadanos a participar en ese proceso de vigilancia, de control social de los actos de la administración pública.
Consecuencias: un sistema de salud injusto, inequitativo, ineficiente, fraccionado, que es lo que estamos viendo 12 años después. Por supuesto, la aplicación de instrumentos jurídicos y decretos contrarios a la Constitución y son violatorios de la Constitución. El sistema actual es un sistema fragmentado, centralizado, con una pérdida de la rectoría, porque se le dio competencias ilimitadas también a barrio adentro, que no rinde cuenta, y es un sistema autoritario y excluyente. Finalmente, ¿qué podemos proponer? Bueno, hay que tener conciencia de estas cosas, y poco es lo que se escribe en este momento. Se ganan unas cuantas estados, las gobernaciones, se ganan unas 40 municipios o alcaldías, y bueno, esto es algo ya para retomar las ideas que fueron las ideas primigenias, y sería muy importante que en el futuro los participantes de este trabajo incluyeran, asumieran el concepto de la descentralización y pudiéramos darle herramientas a los alcaldes y a las municipalidades para que ellos puedan ejercer y demandar el proceso de la descentralización, para que puedan ejercer políticas sociales de una manera efectiva, que son competencias que han sido violadas, que han sido excluidas y han sido usurpadas por estas personas pues, que en este momento ejercen el poder en Venezuela. Y para eso es necesario trabajar con canales de comunicación y difusión, es necesario organizarnos para aumentar esas capacidades de las personas, de los equipos, de las alcaldías y sus alcaldes, para que puedan conocer mecanismos de programación y de planificación en salud. Y debo recordar que una de las cosas que primero me dijo el ministro que me sustituía el día 4 de febrero del año 1999, cuando yo le ofrecía, mira, este es el trabajo que hemos hecho con los alcaldes y los municipios. Tenemos 64 municipios trabajando de manera organizada hacia la salud. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Tenemos nuestros propios proyectos y se desecharon 220 proyectos que habían costado un esfuerzo gigantesco para que los alcaldes y los municipios cumplieran sus responsabilidades ante la sociedad. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar con ustedes y por la tolerancia y el tiempo que me han permitido desarrollar estas ideas. Muy amable. Muchas gracias, doctor, por compartir su presentación y su experiencia en este tema. Podemos abrir una sesión de preguntas y respuestas a través del chat y con gusto la compartimos con nuestro invitado. Una primera. No solo preguntas, también puede dejar sus comentarios. Por acá nos están preguntando, Edith Benítez, ¿cuáles fueron las dificultades que representaron para la descentralización la existencia de un sistema de salud fragmentado en Venezuela con el Instituto Venezolano de Seguros Sociales, el IPASMED, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, sector militar y servicios sector universitario? En ese sentido, sus riesgos y, bueno, cómo fue ese mecanismo de descentralización. Bueno, puedo responder directamente. Hay múltiples las dificultades, no solamente de estos 3 niveles de poder público. La provisión de servicios en Venezuela estaba muy fragmentada. Hay más de
10 organizaciones que proveían recursos, que se repartían recursos para entregar esos bienes al país. Probablemente un 30, un 40% era lo que se llevaba a través del Ministerio de Salud, y la parte que era transferida a los estados probablemente representaba un 50 o 60% de ese presupuesto ordinario. Lo primero que había que hacer era poner de acuerdo a mucha gente. Lo segundo, estimularlo a que este proceso fuera un proceso de construcción, no de reproducir sistemas autoritarios en cada lado. Y eso fue uno de los problemas que vimos. Otro, hubo un profundo desinterés. No tenían idea de lo que significaba. A veces había el ejercicio del poder, pero no había el estudio, no había la intención de estudiar las formas y no había tiempo. De modo que había una serie de variables que hacían los resultados obtenerlos de una manera muy compleja. En una primera etapa se previó hasta el diciembre del año 98 la eliminación del Seguro Social y la transferencia de todos esos recursos, primero al Ministerio de Salud y después a los estados y a los municipios cuando fuera posible. Eso en el caso concreto del Seguro Social. Eso fue revertido. En el año 2000 y 2002 hubo la reversión completa y una redimensión de los aspectos que tenían que ver con salud y seguridad social. Y así como no progresó la nueva ley orgánica de salud, las leyes, los argumentos, las normas para el subsector de la seguridad social en salud también se paralizaron. De modo pues que ahí no quedó instrumentos legales para poder trabajar de una manera organizada. Y lo mismo pasó con el IPASME. Y tan pronto como el año 2003, ya teníamos un sistema de salud paralelo, que era Barrio Adentro, que no rendía cuenta. Imagínense ustedes lo que esto significa desde el punto de vista organizativo. Los resultados los tenemos en este momento. Si era difícil antes del año 99 unir todos esos esfuerzos, ahora es una tarea de titanes. Ahora significa una tarea gigantesca donde lo primero que hay que crear, obviamente, es la necesidad de las personas para que reclamen sus derechos, para que uno de esos instrumentos de reclamo del derecho al acceso equitativo a la salud sea precisamente la descentralización con la participación de los ciudadanos. La tarea es enorme. El que vaya a realizar esa tarea, bueno, va a tener que tener estos referentes históricos, no porque sean buenos o malos o mejores, no, sino simplemente para no cometer los errores que se cometieron en el pasado. Gracias. Por acá también preguntan, Patricia Valenzuela, gusto en saludarlo, gracias por la conferencia. ¿Cuánto tiempo le tomó la descentralización y cuánto podría llevarnos retomarla? Bueno, yo tendría que colocar un poco esa dimensión. Vean, las ideas primigenias del maestro Monbrún en el año 87. Ahí había consenso. La ley se votó por unanimidad. Todo el mundo estaba de acuerdo. Y a la hora de ejecutar la ley, nadie la quería. Era inaplicable porque tenía una dimensión, primero de control, pero también tenía una dimensión de orden financiero que la hacía imposible de desarrollar. Pero, vean, 1987 a 1998, o si se quiere, del 92 al 98, 17 estados descentralizados, porque había voluntad, porque había un compromiso, porque teníamos muy claro, porque había una continuidad administrativa de unas líneas maestras que se iniciaron en el gobierno de transición y que se avanzaron
luego en el gobierno de Rafael Caldera II, y me tocó rescatar, porque así fue, muchas de estas cosas que habían avanzado entre el 92 y el 94, 95, y las tuvimos que retomar de nuevo en el año 97 en adelante. Tanto los programas de fortalecimiento de los municipios como los programas de recentralización. Así que había la mejor disposición desde el punto de vista político. Y debo reconocer que habían estados que nos daban el ejemplo. Aragua, Anzoátegui, el mismo Distrito Federal nos daba lecciones de cómo hacer las cosas. Y debo señalar lo importante, usted no puede descentralizar si usted abandona el sistema central. Nos encontramos en un momento dado que había una debilidad extraordinaria del nivel central, que se habían abandonado las comisiones de evaluación y comenzamos a hacer evaluaciones técnicas y financieras, y estas se hacían semanalmente. El equipo de finanzas hacía la revisión de lo que se ejecutaba en los estados. Y la parte política y de desarrollo normativo se reunía con el equipo del ministro semanalmente y recibíamos y hacíamos el análisis de 3 estados por semana. Eso significaba que usted no se podía quedar metido en el escritorio del ministro y usted tenía que estar en las regiones. Y fueron 198 viajes en 23 meses. De modo pues que había que tocar directamente lo que estaba sucediendo en las regiones y generar esa presencia de rectoría que también se había perdido. Así que el esfuerzo tiene que ser un esfuerzo gigantesco si queremos una sociedad más justa, más digna y también un país más saludable. Manteniendo el mismo orden de preguntas, porque tenemos también muchos comentarios relacionados al tema, Patricia pregunta, ¿qué nivel sería prioridad para dar inicio a una nueva descentralización? Perdón, que no, si me puedes repetir la pregunta. Sí, disculpe. ¿Qué nivel sería prioridad para dar inicio a una nueva descentralización? Bueno, lo primero es para las nuevas generaciones y para nuestros políticos que obviamente tienen que asumir esas responsabilidades. La primera responsabilidad es estudiar. Esto no se puede improvisar. El político tiene que estudiar. Y es mi primera recomendación. Si usted llega ahí a su despacho y pretende descentralizar, pues simplemente no lo va a poder hacer. Usted tiene que empaparse. Como yo le decía, aprenda de nuestros errores. Yo le ofrezco mis errores para que usted no los cometa. Lo segundo es que usted tiene que promocionar. Tiene que partir del nivel ejecutivo. Así funcionan las cosas. 2 movimientos, la sociedad civil exigiendo por un lado que se cumplan esas condiciones constitucionales, esos beneficios, pero por otro lado la toma de conciencia de una sociedad más justa, más equitativa y profundamente democrática. Creo en la democracia a pesar de todos sus errores, a pesar de sus limitaciones. Infinitamente mejor la democracia para proveer servicios de salud que el autoritarismo que no acepta recomendaciones, que no oye ningún tipo de experiencia, que se centra en el poder o que cree en el pajarito azul que está dando vueltas por ahí. Eso no funciona. De modo que estas son cosas muy serias que afectan derechos fundamentales de las personas. El derecho a la salud y su correlación directa con el derecho a la salud, con la vida y obviamente con la justicia social. Y yo soy un abanderado de esto y lo puedo repetir miles de veces. Y si tengo que ayudarlos a ustedes en ese trabajo, con el mayor gusto lo hago. Están algunos de mis archivos, algunas de mis ideas
estaban dispersas. Ustedes me han ayudado a reunir esas ideas y hacer patente, exigir a las nuevas autoridades locales y regionales que comiencen el estudio de estas herramientas de trabajo para que su trabajo sea mejor, para que sea efectivo a la sociedad. Gracias. Tenemos por acá también otra pregunta de Alberto José Martín. Gracias por la charla, doctor. Ese ejemplo que pone el doctor Figuera, cómo lograr más que volver a la descentralización, lograr la valoración de las sociedades científicas, Academia Nacional de la Medicina, etcétera. ¿Qué sugiere usted que se podría hacer al respecto? También menciona que eso que ha sido barrio adentro y el personal, bueno, no conoce de manera completa el sistema de salud nuestro. Entonces pregunta por dónde sugiere comenzar. Mire, hace 14 años ya yo había abandonado todas las funciones, por supuesto, del mundo político, no tenía ninguna actividad directa, pero tenía una preocupación muy grande y era centrada en lo que el doctor Figuera está señalando. Era el reconocer la debilidad de las organizaciones de la sociedad civil. Llámese en aquel momento sociedades científicas, llámese facultades de medicina, llámese Federación Médica y Colegios Médicos, o si usted quiere, hasta la Academia Nacional de Medicina. Y un grupo de personas que trabajamos en ese momento, constituimos la red Defendamos la Epidemiología. Todos teníamos experiencia en salud pública y habían 6 ministros, 6 exministros de salud. Y conversando entre nosotros, nos dimos cuenta que el primer paso era fortalecer a las instituciones de la sociedad civil. Y por eso comenzamos con la Federación Médica y logramos durante 4 años que las ponencias centrales estuvieran situadas en la realidad de Venezuela y qué podíamos hacer. Ahí hay un material de trabajo fundamental. Hay más de 1000 páginas de trabajo de planificación del deber ser para fortalecer los gremios, para fortalecer las representaciones de los profesionales de la salud, no solamente la Federación Médica, también otras sociedades y otros grupos gremiales. Y también lo hicimos a través de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. Debo decir con gratitud que me apoyó durante 4 años para que yo fuera representante a través de la red de sociedades científicas médicas. Pero lo hicimos también con la academia y con la universidad. Y a cada uno de ellos le dimos instrumentos de trabajo para que su diario que hacer no le quitara todo el tiempo para que tuvieran que estudiar en qué situación nos encontrábamos en la salud. ¿Cómo podíamos hacer el fortalecimiento de las instituciones cuando el Estado se dedicaba de una manera deliberada a destruirlas? Ese proceso no ha sido suficientemente comprendido. Desde 2011 existe una declaración de principio para un proyecto, para un contrato social de la salud del médico venezolano con el pueblo, que tiene 11 principios fundamentales. 11 años han pasado y la Federación Médica no ha podido reunir el quórum para que la Asamblea se comprometa como institución gremial al servicio del pueblo en las circunstancias actuales.
Los documentos que se referían a la formación continua de personal, al desarrollo de esas ideas, se les entregaron no solamente a la Academia Nacional de Medicina, se le entregaron a las facultades de medicina, con el propósito que de la Federación de Facultades de Medicina de Venezuela se reuniera y discutiera cómo podía ser su participación en la formación de recursos humanos para el futuro. Todas esas cosas están ahí y se ofrecen generosamente. Costaron muchísimas horas de trabajo. Le toca a las nuevas generaciones estudiar cuidadosamente esto, actualizarla, pulirla, pero por encima de todo, comprometerse. Y me alienta muchísimo que veo de nuevo sociedades científicas que están en la lucha. Tengo que decir que la Sociedad de Puericultura y Pediatría es un ejemplo. Nunca ha bajado la guardia. Y la Sociedad de Infectología tampoco. Y la Sociedad Venezolana de Medicina Interna tampoco. Y la Sociedad de Salud Pública tampoco. Pero son 44, 45 sociedades científicas y hay que promoverlas. No puede estar en silencio lo que nos reúne, el equipo de las sociedades científicas. Y me estimula que la Academia Nacional de Medicina asuma con valor el puesto que le corresponde como conductora moral, científica del deber ser en salud. Nos hemos sentido honrados de la forma como la Academia Nacional de Medicina exige el respeto por esas garantías fundamentales para los ciudadanos. Y eso me entusiasma, porque siento que la lucha no está perdida. Eso me llena de estímulo, porque las nuevas generaciones están asumiendo de nuevo sus responsabilidades y van a dar las respuestas adecuadas. Todos estos tiempos de oscuridad, todos estos tiempos de fraude, pasarán. Llegarán los mejores tiempos, como decía el poeta Andrés Eloy Blanco. Y tendremos la oportunidad de ver la verdad, tendremos la oportunidad de ver una sociedad mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos. Creo fervientemente en eso. Y mientras tenga espíritu joven, espíritu que me enseñaron mis alumnos de la universidad, créanme que yo soy un soldado más. Les tocará a ustedes dirigir, coordinar, y la voz de la experiencia, bueno, seremos simplemente, como en la Roma antigua, solo preceptores. No nos interesa proyectos políticos, no estamos en ese cabeceo para la figuración, somos simplemente ciudadanos al servicio de la República. Gracias, doctor, y que así sea. Hermosas palabras de cierre. No tenemos como más preguntas, sino hubo comentarios también todos, como ya lo mencionaba, relacionados. Por acá preguntan, gracias por su respuesta. Dicen, bueno, ese es el único proyecto en el retorno de tanta gente al país. La verdad, nuevamente, muchísimas gracias por esta participación, por esta conferencia, por sus comentarios ya finales. Seguro que va a ser así. Siguen colocando excelente. Muchísimas gracias. Que quisiera alguno de nuestros coordinadores, si quiere también dejar unas
palabra final es el profesor Ernesto Blanco. Él levanta la mano. Sí, profesor. Mucho gusto, profesor. Quizá una de las charlas más inspiradoras que he oído en estos 4 meses. Le agradezco mucho que haya dado el mensaje de que hay que estudiar. Y los coordinadores de este programa saben por qué lo estoy diciendo. Nosotros estamos empeñados de que hay que estudiar, hay que esforzarse y que no hay que quejarse porque la exigencia es alta. Al contrario, si la exigencia es alta, hay que aprovecharse de eso. Los coordinadores saben y espero que ellos hayan transmitido nuestros mensajes a todos ustedes, pero extraordinario todo, pero ese mensaje de verdad que muy atinado. Muchísimas gracias por su participación. Gracias, profesor. No sé, y gracias. No sé si alguno de nuestros coordinadores, el doctor Julio, doctor Villasmil, Mario Patiño. Bueno, nuevamente mi reiterada gratitud al maestro profesor Oleta. Creo que es importante la voz de la experiencia, que es la voz de la historia. Creo que estas nuevas generaciones necesitan nutrirse de lo que fue un quehacer que además, como comentaba en mi introducción, fue verdaderamente una entrega dramática, desesperada por salir al rescate de la sanidad republicana en este país, que la historia valorará en su debido calibre en un determinado momento. Yo estoy convencido de eso. Creo que quedan creo que una gran épica sanitaria venezolana está aún por escribirse. Bueno, ahí está el pentagrama y yo además, bueno, le agradezco la mención, profesor, porque yo tuve que entregarle a un pelotón de la Guardia Nacional, porque esa fue la entrega que yo tuve que hacer. Bueno, debo decir que me nutro de esta experiencia vuestra, en la que fui además testigo ocular, por supuesto, en la que luego me tocó encarnar, protagonizar, porque creo que ahí están algunas de las claves que requerimos para poder hacer de verdad cierta la promesa de Alma Ata, que algún día haya salud para todos, porque lo cierto es que en Venezuela la salud es para pocos. Nuevamente agradecido, maestro, espero verle pronto. Gracias, doctor Villasmil. Doctor Julio Castro. Gracias, Yeide. Solamente quería darle las gracias al doctor Oleta por su presentación. Creo que la vida de José Félix, desde su actitud como actividad, como médico, hasta quizás el rol más importante que puede pretender alguien de la salud en Venezuela como ser ministro, es una expresión en su vida de lo que él ha hecho, y creo que si quizás los más jóvenes no somos capaces de aprender de los aciertos, también de los errores, y pensar que las cosas empiezan con uno, es un error reiterativo de la historia. Creo que nuestra salud y nuestro país requieren esa reflexión, requieren la incorporación de mentes de diferentes perspectivas, de diferentes posiciones políticas, posiciones ideológicas, posiciones de fe, para construir una mejor sociedad. Creo que más nunca que ahora ese mensaje es fundamental. Agradeciéndole al doctor Oleta de nuevo estar con nosotros. Creo que es parte de lo que queremos con los estudiantes, que es nuestro principal objetivo en estas charlas. Que entiendan que a veces nos toca aprender Stata o aprender R, y a veces nos toca entender política, como esta conferencia que vimos ahora. Pues entender un poco que las decisiones obedecen a razones que no necesariamente se entienden directamente, sino que están en los centros del poder, y entender el poder es fundamental para entender cómo podemos avanzar. Yo creo que esto es un buen ejemplo de esas experiencias trasladadas al conocimiento diario, y que sobre esto básicamente nos falta un montón de estudio a todos para poder avanzar. Muchas gracias, doctor Oleta, y un placer estar con nosotros. Sí, de verdad, muchísimas gracias a nuestros coordinadores. Gracias nuevamente por acompañarnos, además acá desde el IESA, que vino a visitarnos para realizar esta conferencia. Excelente, de verdad, el mensaje. Y bueno, también agradecida a todos nuestros participantes que se conectaron para esta actividad, al equipo IESA. Bueno, no resta más que desearles una feliz tarde. Gracias y hasta luego.